Vamos a iniciar este Facebook Live. De nuevo vamos a hablar sobre nuestra configuración en modo Gateway. Vamos a realizar un ejercicio de configuración desde cero. Entonces, lo que vamos a encontrar primero, pues acá un equipo que está en la configuración de fábrica y vamos primero, antes de entrar a la configuración, ver cuáles serían las restricciones o las consideraciones para nuestra configuración en modo Gateway. Entonces hoy vamos a hablar de nuevo del modo Gateway. Entonces, ¿cuál es esa primera consideración que hay que tener? Bueno, cuando tenemos un modo Gateway no vamos a poder, no es posible habilitar VLANs. Y esto porque es una funcionalidad específica del modo switch. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a realizar la configuración en modo gateway de nuevo, en ese caso no es posible habilitar las VLANs porque es específicamente una funcionalidad del modo switch. Ahora, segundo, continuando con nuestras consideraciones, entonces no es posible activar o habilitar el Remote Management. Quiere decir que no podemos asociarlo, en este caso, al Altair. Entonces son dos consideraciones importantes que tenemos que tener. En ese caso, pues es solamente tenerlo en cuenta, ¿no? Que no va a ser posible habilitar las VLANs y que no es posible habilitar el Remote Management. Solamente eso, tenerlo ahí en cuenta. Bueno, ahora, ya una vez que tenemos esto presente, pasamos ahora a la configuración de nuestro modo Gateway. ¿Para qué nos sirve? Entonces el modo Gateway, básicamente el Access Point funciona o actúa como un gateway, aquí lo vamos a poner, de los usuarios Wi-Fi. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener una red LAN, que es nuestra red privada, y vamos a tener una red WAN, que en este caso pues es la que sería visible en la red. ¿Sí? Visible, bueno, aquí vamos a hablar de red LAN de la P, red LAN de la P y red WAN de la P. ¿Ya? Visible en la red externa. Bueno, entonces, ¿eso por qué? Porque el equipo va a funcionar como un gateway. Y como gateway, pues vamos a tener una red LAN, una red WAN. Cada una con su configuración. Entonces, pues es para tenerlo en cuenta antes de iniciar allí la configuración. Eso de la red LAN, la red WAN. Y que el access point va a actuar como gateway. ¿Qué quiere decir entonces? Que vamos a tener una asignación de IPs por parte del access point. Nuestro access point va a asignar direcciones IPs a los usuarios Wi-Fi. Ahí es importante aclarar que va a ser por las interfaces que sean LAN o interfaces o red, como lo quieran ahí llamar, interfaz o red LAN de la P. Vamos a verlo en un ejercicio que es más fácil de comprenderlo. Entonces ya tenemos nuestro access point, en este caso es un equipo CX200, ya, el que vamos a utilizar para la configuración. Vamos a habilitar la interfaz de 2.4 para que actúe como gateway, va a ser nuestra red LAN del access point. Así que iniciamos con la configuración. Muy bien, entonces vamos aquí a configuración. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con un access point? Bueno, sabemos que cuando tenemos un access point conviene definirle un system name. Esto no hace parte de lo que es obligatorio para el modo gateway, simplemente es una recomendación. Por ejemplo, acá el CX200 de test. Muy bien. Y la ubicación podemos ponerle que es el laboratorio. Simplemente para que tengamos información de la ubicación del equipo. Ahora también es recomendable que se configure la zona horaria.
para que el log de eventos quede correctamente configurado en el momento que realmente ocurrió. Porque de esa forma podemos saber, bueno, hubo un evento a las 11 de la mañana, bueno, porque si no definimos esa zona horaria, pues va a ser más difícil darle ese seguimiento. Entonces acá simplemente vamos a ubicar una zona horaria, en este caso para el ejemplo de Buenos Aires. Como vamos a cambiar de página, le vamos a dar clic en Submit. Entonces ya tenemos la primera configuración que es recomendable para antes de aplicar el modo Gateway. Siguiente, vamos a ir al menú de Configuration Network. Acá en Configuration Network es donde vamos finalmente a habilitar el modo Gateway. Cuando ustedes ven acá Network Setting, vemos dos opciones. Tal como viene de fábrica, Switch Mode, es decir, que el Access Point deja pasar todos los requests de HCP, o el modo Gateway, que es el que vamos a hablar hoy, en el cual el Access Point actúa como un gateway de los clientes, de los usuarios Wi-Fi. Entonces, vamos a seleccionar el modo Gateway. Acá lo tenemos. Nos damos cuenta que una vez que empieza o se habilita, se selecciona el modo Gateway, de inmediato vamos a tener acá en este menú de asignación de interfaces WAN y LAN la posibilidad de customizar cuál es nuestra interfaz WAN y cuál es nuestra interfaz LAN. Lo podemos llamar aquí como red o interfaz LAN. Básicamente pues sería lo mismo para nuestro ejemplo, que tenemos una red o interfaz LAN, una red o interfaz WAN. En este caso de fábrica nos toma la interfaz Ethernet 0 del Access Point como la WAN. ¿Qué quiere decir? Que le estamos diciendo que a través del Ethernet 0 del Access Point voy a salir hacia la red externa. Es mi interfaz WAN. En otras palabras, es donde nos conectamos al router o al operador o al switch. Y le estamos diciendo también que tenemos una interfaz LAN. ¿Ya? Y en este caso, ¿cuál es la interfaz LAN? Pues él está tomando nuestra interfaz LAN como el primer SSID que viene configurado, el primer SSID que en este caso es en 2.4. Esto lo vamos a poder modificar. Entonces, lo primero es elegir aquí el modo Gateway para que sepamos ya que vamos a tener un modo Gateway. Le damos clic en Submit. Muy bien. Ok, entonces ya que una vez que le damos clic en Submit, lo primero que vamos a hacer es crear la interfaz o el SSID, que finalmente es mi interfaz. Así que vamos a ir aquí a Wireless. Bueno, aquí en Wireless vamos a configurar la zona horaria. Para nuestro ejemplo de hoy hemos tomado Argentina. Bueno, en este caso ya si uno quiere puede modificar el canal, la compatibilidad, pero no es el enfoque de este Facebook Live, así que simplemente elegimos el código del país. Lo vamos a dejar aquí en asignación automática. No vamos a elegir ningún canal para que el Access Point elija entre los canales 1, 6 y 11. Le vamos a dar clic aquí en Submit y vamos a pasar a la configuración de las redes inalámbricas, Wireless LAN. Se dan cuenta, este nombre Super Wi-Fi Network 0 es el mismo que me aparecía allí en la interfaz LAN. ¿Qué quiere decir? Que como es el SSID que viene habilitado de fábrica, me lo estaba tomando ya como la interfaz LAN. Lo que vamos a hacer en este momento es modificarlo. Lo vamos a poner acá Super, le vamos a llamar Altair Super Wi-Fi. Así se va a llamar nuestra red.
Le vamos a definir una seguridad WPA2 personal, en este caso. Recordemos que son mínimo 8 caracteres. Entonces ya tenemos definido el nombre, que es Altai Super Wi-Fi, y le tenemos definida una seguridad. En este caso no interesa si habilitamos la separación o no dentro del SSID. Lo vamos a quitar, pero en realidad no influye en el objetivo principal de este Facebook Live, que es la configuración en el modo Gateway. Entonces ya tenemos nuestro SSID, podríamos tener 2, podríamos tener también en 5 GHz, podríamos habilitarlo rápidamente, así que vamos acá, de nuevo el mismo caso, vamos a dejarlo así. ¿Por qué muchas veces no se elige modo auto en 5? Lo que pasa es que hay muchos dispositivos finales, laptops, smartphones, que no soportan todos los canales del 5 GHz. Quizás solo soportan las bandas bajas, por ejemplo 36, 40, 44 y no las altas. Entonces si mi Access Point elige un canal alto, pues quizá no puedan visualizar la red. Entonces en 5 GHz sí recomendamos pues iniciar con canales bajos que son soportados por la mayoría de dispositivos, por ejemplo este canal 36 o 40, y vamos a elegirle, en este caso le vamos a dejar el mismo SSID, también lo vamos a llamar Altair Super Wi-Fi, y bueno, le vamos a dejar la misma seguridad para que podamos tener un movimiento de bandas entre 2.4 y 5, que es lo que se conoce como el band steering, que lo hablaremos en detalle en otro Facebook Live. Simplemente lo elegimos. Ahora, no influye para nada con nuestro objetivo del modo gateway. Regresamos a la configuración de red, Configuration Network, y si se dan cuenta acá, ahora nos muestra dos interfaces, que son las dos interfaces que están habilitadas y que las podemos customizar esta configuración. Entonces, ¿qué ocurre? Le vamos a seguir dejando la interfaz Ethernet 0 como WAN, es decir, el access point se va a conectar a la red a través del Ethernet 0. Depende de su configuración, puede ser que sí, puede ser que no, porque eventualmente si su red, si su access point se conecta a la red a través de 5 GHz, pues ahí elegiríamos esa interfaz. Pero no es el caso, lo vamos a dejar Ethernet 0, conexión vía cable para nuestro access point. Ahora, ¿cuál es la interfaz LAN? La interfaz LAN es a través de la cual asigna IPs. Entonces recordemos que la asignación de IPs se da por la interfaz LAN. Es decir, lo que pongamos aquí en LAN es allí donde va a asignar IPs como modo gateway. Le hemos dicho que sea para el SSID en 2.4 y el SSID o red Wi-Fi en 5 GHz también. De la misma forma podemos customizarlo. Es totalmente customizable porque si es una configuración modo estación, por ejemplo, que lo hablaremos en otro Facebook Live, en ese caso pues es diferente. Bueno, como el Access Point actúa como gateway, podemos habilitarle el NAT, ¿sí? La traducción de direcciones, en este caso entre la red LAN y la red WAN. Y si nos damos cuenta aquí como WAN, le hemos dicho que tome la IP vía DHCP, es decir, el Access Point se conecta por el Ethernet 0, obtiene su dirección IP vía DHCP cliente y ahí ya pues sale a la red. Le dejamos el NAT, en la mayoría de aplicaciones pues, es lo más conveniente acá para lo que estamos configurando. Y si vemos justo abajo ya está la información de los parámetros de red para la interfaz LAN.
Como es una red privada, dijimos que es una red privada, ¿sí? Es una red privada. Esta red es privada. Entonces nosotros definimos las IPs como las queramos poner. Acá de fábrica ustedes van a ver que viene con 98. Nosotros lo podemos customizar. Cualquier cambio que hagamos nos va a decir que vayamos a revisar el pool de IPs. En este caso yo lo pasé al segmento 100. Entonces pues me está advirtiendo que tengo que cambiar el pool de IPs. Le doy clic en Submit porque voy a cambiar de página. Y vamos aquí al pool de IPs. Entonces estaba con 200 en mi configuración anterior. Yo lo voy a cambiar. Le voy a dejar acá 100 porque recordemos que lo pasé al segmento 100. Y yo quiero que solamente me asigne de la 40, no sé, hasta la 70, por ejemplo. Y esto que aparece acá es cuánto tiempo le va a prestar esa dirección IP al cliente. Si es una red pública con altísima rotación, pues no conviene tener un list time muy grande, porque entonces se va a llenar la tabla de IPs de forma innecesaria. Si la red tiene una alta rotación, conviene bajarle acá a menos de 30 minutos, por ejemplo. En este caso lo dejamos en 1800 segundos, que serían unos 30 minutos, serán 30 minutos. Le damos clic en Submit. ¿Por qué no le definí DNS? Pues porque yo tengo que acá atrás en la configuración, bueno, no en esta sino en el menú anterior, lo tengo la WAN como DHCP cliente, es decir que él toma los DNS también de forma automática. Y si se preguntan por qué hay 4 pool, bueno, simplemente porque como la máscara puede ser tipo B, por ejemplo, entonces yo puedo seleccionar aquí varios segmentos de la red. Es por eso únicamente. Una cuestión de la máscara de red. Volvemos aquí a la configuración de red. ¿Y qué vemos entonces? Que ya no está el warning. ¿Qué le estamos diciendo? Que la IP 100.1 es nuestra interfaz LAN. Entonces tenemos la 192.168.101 como nuestra LAN. ¿Sí? Es nuestra LAN de la P. Es la LAN de la P. Y le estamos diciendo que por DHCP cliente sea la WAN de la P. Es decir, que no sabemos cuál IP va a ser hasta que la reciba de la red. Bueno, ya tenemos acá nuestra configuración. Recordando que la 101 es la IP LAN del access point. Es decir, que los clientes Wi-Fi podrían ingresar al access point a través de la 100.1. Le damos clic en Submit. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una red WAN de nuevo y una red LAN. La red LAN no es visible desde afuera porque justamente es una red privada. Entonces, ¿qué podemos hacer si quisiéramos que desde la WAN fuera accesible un usuario de la LAN? Entonces ahí es donde existe el port forward, que podemos decirle, bueno, vamos a hacer ese forwarding y pues por supuesto tenemos que definirle el puerto, porque la IP es la misma, ¿no? La IP WAN es la IP WAN. Entonces ahí es donde le definimos el puerto. No vamos a realizar esa configuración en este momento porque nos vamos a concentrar en la configuración básica del modo gateway. En la mayoría de aplicaciones esto no es necesario, es solamente para un caso más específico. Y bueno, también podemos agregarle políticas de firewall, en este caso para algún dominio. Pero regresamos al menú de red, nuestra configuración básica, de nuevo 100.1. Ahora, ¿cuál podría ser la IP que toma en la WAN? Bueno, depende de la red. Seguramente sea esta misma 0.18 que ya tomó. Entonces ya podemos nosotros aplicar la configuración. Estamos seguros que la interfaz WAN es correcta, que es por cable, por el Ethernet 0 y la interfaz LAN a través de las redes Wi-Fi.
Vamos a ver aquí los cambios no salvados. Si acaso, si necesitan revisar, por ejemplo, la contraseña o necesitan hacer alguna revisión. Si todo está correcto, aquí es donde ustedes le dan clic en Save and Apply. Así que esperamos unos segundos para que sea visible la red Altai Super Wi-Fi. ¿Y qué debería ocurrir? Debería asignarnos una dirección IP del segmento de la 100. También es importante, aquí está el segmento de la 100. Es importante que la IP, el pool de IPs de la LAN no vaya a ser igual al de la WAN. Porque bueno, acá sabemos que es diferente, que iba a tomar una IP de la 0. Pero bueno, eso como en cualquier configuración de gateway, que la LAN y la WAN no sean iguales. Acá nos dice que ya fueron aplicados los cambios, entonces nos pide volver a ingresar. Cuando ingresamos, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, el equipo apenas está actualizando. Vamos a esperar que termine de actualizarse. Uno lo que hace es revisar aquí, bueno, aún no se ha actualizado. Esta es una buena forma de saber si el equipo ya terminó de aplicar los cambios. Es decir, que ya son visibles esos cambios más bien. Cuando ingresamos aquí aún tiene el SSID anterior. Bueno, esperamos unos pocos segundos más y ya está. Ahora ya terminó. Vemos nuestro nombre de red. Vemos que cuando el equipo está en modo gateway está diferenciada la interfaz WAN de la interfaz LAN. ¿Qué IP tomó para la WAN? Tomó la 018. Entonces fue la IP que tomó acá, que en este caso fue la 192.168.018. Esa es mi WAN que tomó de forma DHCP cliente. Así que yo tengo mi WAN y mi LAN. De nuevo, la LAN sabemos que es la 100.1. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, probar conectando un dispositivo a la red Altai Super Wi-Fi. Vamos a hacer el ejercicio acá con un smartphone para ver cómo quedó esa configuración. Entonces vamos a conectarlo. La idea es que ustedes repliquen justamente esta configuración. Vamos a conectarlo. Altai Super Wi-Fi. Ya tenemos un primer dispositivo conectado a la red. Es allí donde vamos a la lista de asociación. La red se llama Altai Super Wi-Fi y vamos a verificar qué IP se asignó. Asignó las 146, 166 y 143. ¿Qué quiere decir? Que nuestro access point ya está actuando como gateway y está asignando las IPs que yo le definí. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que ha funcionado, nuestra configuración fue pues totalmente exitosa. Entonces, esa es la confirmación que tenemos que hacer. ¿Cuál otra confirmación tenemos que hacer? Pues ahora, desde cada uno de estos dispositivos tenemos que probar que tengamos salida hacia la red WAN, en este caso hacia Internet. Vamos a ver el caso acá, este ejemplo. Vamos a conectar este smartphone, que es un Android. Acá lo tenemos, vamos a ver si ya se conectó, ya está conectado justamente a nuestra red Altai Super Wi-Fi. Ustedes podrían ver acá algunos ajustes avanzados. Bueno, ¿sí? Muy bien, ya está totalmente establecida la conexión. ¿Qué IP tenemos? La 100.51. Vamos a ver acá, vamos a actualizar. No sé si se conectó en 2.4 o en 5, porque recuerden que ambas bandas quedaron habilitadas para nuestro ejercicio. Vamos a ver en 5 GHz. También tenemos una lista de asociación. El 151 está acá, está en 5 GHz. Entonces vemos que en 5 GHz también funcionó el modo gateway. ¿Y por qué funcionó?
Porque cuando configuramos el modo gateway, le dijimos que aplicaba en el SSID de 2.4 y en el de 5 también. Por eso es que yo aquí tengo esa conexión. Recordándolo acá, Configuration Network, yo le dije que en 5 GHz también. Esta configuración en modo gateway es muy útil para cuando, por ejemplo, aplicaciones de WISP, ustedes llegan al punto final, al abonado final, y necesitan que se cree su propia red ahí en ese lugar, no asignar las IPs desde el sitio central. Entonces, ¿qué puede uno hacer? Recibir por 5 GHz, por ejemplo, bajar por cable y asignar allí. En este caso el cable es para la WAN, pero se podría configurar para que el Ethernet 0 también fuera LAN, y en ese caso la WAN sería el radio. Es decir, es totalmente customizable. En el ejercicio de hoy nos enfocamos en el modo gateway con la WAN como el Ethernet 0, es decir, el cable, que es la configuración más utilizada. ¿Qué verificación nos faltaría hacer? Ya hemos probado que las IPs están bien. Pues simplemente que además de tener ya la IP, pues que tenga salida a internet. Eso es lo que hay que revisar, y ya pues en ese caso habríamos terminado nuestro ejercicio de configuración. Entonces, recordando que es muy importante revisar esta parte para estar seguros que hemos realizado correctamente la asignación de las IPs. Entonces, bueno, aquí estábamos probando con nuestro smartphone, estamos verificando si ya tenemos salida a internet. Entonces ya tenemos salida a internet justamente. Acá ustedes pueden ver que el equipo en mi smartphone ya tiene salida a internet. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esa es la forma en la que se realiza una configuración en modo gateway. En ese caso todo ocurre en el menú Configuration Network. Si se dieron cuenta, la mayoría ocurrió en el menú Configuration Network, y aquí es donde elegimos el modo gateway. Eso fue lo que hicimos teniendo en cuenta estas consideraciones. Entonces, muy bien, eso es lo que les queríamos presentar el día de hoy. En un siguiente ejercicio que vamos a hacer como continuación de este, vamos a hacer un cambio en las interfaces, que el Ethernet 0 no sea WAN y que los SSIDs no sean los únicos LAN. ¿Por qué no lo realizamos de una vez? Porque es mejor entender esta parte bien para luego continuar con esa configuración modo gateway. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se unieron y los que seguramente lo van a reproducir posteriormente. Sabemos que por horario muchas personas no pudieron unirse. Pero bueno, gracias a todos nuestros estimados clientes en México, principalmente, y en los demás países, en Brasil y otros países. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Gracias.